Hola chicos, vamos a ver la solución de la tarea 1 y 2 de matemáticas. Entonces, en la tarea 1 les pedía las gráficas y encontrar los siguientes puntos para poder graficar. Dice traza la gráfica de y es igual a 1 sobre x más 3. Entonces, lo primero que tienen que ver es la intersección. Para esto tienen que igualar esta función a 0. Entonces pasamos el x más 3 para acá y el menos 1 para acá. Entonces la ecuación les queda de esta forma, igualada a 0. Ahora tenemos que ver con el eje y y con el eje x. Para saber en dónde se cruza con el eje y, tenemos que hacer x igual a 0. Entonces hacemos x igual a 0, hacemos nuestra operación y nos queda que va a cruzar cuando x valga 0 y y valga 1/3. ¿De acuerdo? Ahora, con el eje x va a ser y igual a 0 y al hacer la operación nos damos cuenta que no hay intersección en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces no va a pasar por el eje de las x. Luego tenemos que ver el caso de las simetrías. Para las simetrías tenemos tres: el eje x, el eje y el origen. Para el eje x hacemos y igual a menos y. Haciendo nuestra operación vemos que esta función que obtenemos no es la misma que tenemos arriba. Para el eje y, x igual a menos x. Igual hacemos nuestra operación y también vemos que no hay eje de simetría. Y en el origen hacemos x igual a menos x y igual a menos y. Y de igual forma comprobamos que no hay simetría respecto al origen. Ahora, el siguiente paso son las asíntotas. En este caso, primero vamos a analizar las asíntotas verticales, es decir, que sean en el eje y. Y aquí lo que nos va a interesar es ver en qué parte de nuestra función hay problemas. Recuerden que cualquier número entre 0 es indefinido. Entonces tenemos que cuidar que esta parte no sea 0. Entonces x más 3 igual a 0. Tenemos que encontrar qué valor hace que se cumpla esto. Haciendo nuestra operación y despejando, x igual a menos 3. Entonces, cuando x valga menos 3, va a existir una asíntota vertical en nuestra gráfica. Ahora, para el caso de una asíntota horizontal o de la línea de las x, tenemos que despejar ahora nuestra x. ¿De acuerdo? Aquí tenemos y despejada. Acá vamos a tener que despejar nuestra x. Entonces, haciendo nuestras operaciones, vemos que quien nos va a dar problema es cuando y sea igual a 0. Entonces, cuando y valga 0, vamos a tener una asíntota horizontal respecto al eje x. Para la parte de dominio y rango, los valores que tenemos que cuidar son estos que nos acaban de salir, lo de las asíntotas. Entonces, el dominio, recuerden que son los valores que puede tomar x. Entonces, puede tomar todos los valores menos 3. Y en el caso del rango, que son los valores que puede tomar y puede tomar todos los valores excepto el 0. Los intervalos se forman con estas partes, ¿sí? Aquí vemos que x va de menos infinito a infinito sin el menos 3 y de menos infinito a infinito sin el 0. Entonces, la gráfica nos quedaría de la siguiente manera. Gráfico de menos 5 a 2, estos valores son los que a ustedes más les convengan. Y si nos fijamos, cuando vale menos 3 es donde tenemos nuestro error. Entonces, haciendo una recapitulación, dijimos que iba a haber una asíntota horizontal en x menos 3, que es justo donde se parte nuestra gráfica, y una asíntota horizontal en 0, en y igual a 0. Entonces, aquí en esta parte, si seguimos nuestra gráfica, aquí va a haber valores cada vez más pequeños, pero nunca van a ser 0. Entonces, si nos fijamos, esta línea no toca el 0 y esta línea tampoco toca el 0, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos, pues no hay ninguna simetría
Y nuestro punto de intersección, que fue lo primero que obtuvimos, es que y es igual a 1/3. ¿De acuerdo? Entonces los datos que sacamos arriba nos sirven para hacer nuestra gráfica y a su vez para comprobar que la hicimos correctamente. Entonces el siguiente problema nos pide graficar y es igual a 2x sobre x menos 4. Entonces empezamos igual, nuestra intersección. Pasamos x menos 4 para acá y nos quedaría de esta forma nuestra ecuación. Igual con el eje y, x es igual a 0, hacemos nuestras operaciones y nos quedaría 0,0. Ahora con el eje x, y igual a 0, hacemos igual la operación y nos queda 0,0. Entonces el punto donde van a intersectar la gráfica con el eje x y el y va a ser 0,0. En el caso de las simetrías repetimos el procedimiento anterior y en los 3 casos no hay simetrías, entonces esta gráfica no va a tener simetrías. Ahora, para el caso de las asíntotas, si nos fijamos aquí, quien nos va a dar problemas es esta parte de abajo, el x menos 4. Entonces x menos 4 lo igualamos a 0, de tal manera que x va a ser igual a 4. Entonces cuando x valga 4, va a haber una asíntota vertical. Para el caso de las asíntotas horizontales, igual hacemos nuestra operación. Nos damos cuenta que cuando y valga 2 es donde vamos a tener problema. Entonces en este caso tenemos dos asíntotas. X igual a 4 y y igual a 2. Luego en la parte de dominio y rango, tenemos que dominio serían todos los valores de x menos 4 y en rango serían todos los valores menos el 2. La gráfica quedaría de la siguiente manera. Entonces recuerden, en x igual a 4 y en y igual a 2. Entonces aquí tendríamos nuestra primer asíntota y en y igual a 2, aquí en esta parte también tenemos otra asíntota. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver que y nunca puede valer 2 y que x nunca puede valer 4. ¿De acuerdo? Y de esta manera nos quedaría nuestra gráfica. Y si nos fijamos, el punto de intersección dijimos que era 0,0, que es este punto que estoy marcando acá. Luego, los últimos problemas será la aplicación de la definición para expresar la variación inversa en forma de xy igual a k. Entonces, recordando un poco, x es la variable independiente, y es la variable dependiente y k va a ser una constante. Aquí en este problema, x va a ser la velocidad, y el tiempo y k la distancia. Esto es porque k es una distancia constante, la velocidad va a ser la variable independiente y si cambiamos esta velocidad vamos a cambiar este tiempo, pero este tiempo depende de la velocidad. Entonces quedaría x por y igual a k, velocidad por tiempo igual a distancia, y reacomodando tendríamos que el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. Entonces si aumentamos la velocidad vamos a disminuir el tiempo, que es lo que se trata esta variación inversa. Si aumentamos algo, tiene que disminuir lo otro. En el caso del volumen y la presión, aquí pondríamos que x es nuestro volumen, y la presión y k la temperatura. Aquí el mismo problema te está diciendo que la temperatura es constante. Haciendo nuestras operaciones, obtenemos que presión es igual a temperatura sobre volumen, de tal manera que si aumenta el volumen, va a disminuir la presión. Y en el caso de un terreno rectangular de área constante, de largo y ancho, digamos que vamos a tener una variación entre el largo y el ancho, y el área se va a mantener constante. De tal manera que si aumentamos el largo va a disminuir el ancho. Aquí era ancho, ahí disculpen. Después les pedía completar
los siguientes enunciados. Tenemos que si un automóvil recorre cierta distancia con tiempo uniforme, si recorre la misma distancia, pero ahora con el doble de velocidad anterior, ¿qué ocurre con el tiempo? Pues es el doble de velocidad, que es lo contrario del doble, la mitad. Entonces el tiempo se va a reducir a la mitad. En el siguiente problema, tenemos que si la presión se triplica, ¿qué va a ocurrir con el volumen? Entonces se triplica, lo contrario es que se reduzca 3 veces. Entonces esto es lo correspondiente a la primera tarea. En la tarea número 2, que vimos lo de los logaritmos y exponenciales, lo primero que les pediría era trazar estas dos gráficas. F de x igual a 3 a la x, este sería una exponencial, y logaritmo base 3, x, con sus respectivas tablas de valores de menos 4 a 4. Entonces, lo primero que tenían que hacer era recordar las propiedades de los logaritmos. Entonces, tenemos que un número elevado a una exponencial va a darnos de resultado otro número. Y si lo queremos convertir a logaritmo, tendríamos que el logaritmo base a por c igual a b. Entonces, si se fijan, estas letras se acomodan de manera distinta cuando estamos utilizando logaritmos. Entonces, reacomodando nuestra función de 3 a la x igual a y, nos quedaría el logaritmo de 3 de y igual a x. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso, este valor de y que nos dio de nuestra primera función es el valor y que vamos a utilizar en nuestra segunda función. De tal manera que x son los valores de menos 4 a 4, f de x es cuando sustituimos x y obtenemos esta y, pero acá en este caso esta y es la que acabamos de obtener acá y esto que vendría siendo x es la x que tenemos acá. Entonces aquí ya cambiamos los valores de acuerdo a esta fórmula, pero a la hora de graficar tenemos que regresar a nuestra variable, por así decirlo, de tal manera que estos van a ser x y este van a ser y, para que la gráfica nos quede de la siguiente forma. Esta es la exponencial. Si se fijan, cuando hablemos de exponenciales tenemos que notar este tipo de crecimiento, y esta es la logarítmica, ¿de acuerdo? Entonces son estas dos gráficas para la primera y para la segunda función, y ya cuando las juntamos, si se fijan, aquí obtenemos este punto, aquí como que se acercan y luego se separan, se acercan y luego se separan. Y si trazáramos aquí en medio una línea, si pudiéramos agarrar este cuadrito y partirlo a la mitad, veríamos que estos puntos corresponden con cada uno, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, porque son simétricas en este aspecto. Ahora, el siguiente problema les pedía realizar el cambio de base del siguiente logaritmo, logaritmo base 4 de 83. Entonces, si ustedes se fijan en su calculadora, lo que ustedes tienen es el logaritmo natural y log. Entonces, lo que vamos a ocupar aquí es el log, ¿de acuerdo? Ese log está en base 10. Y nosotros aquí tenemos base 4. Entonces, para poder obtener este resultado, tenemos que cambiar de base. Entonces, la ecuación o fórmula que vamos a utilizar es que y es igual a logaritmo base a de n entre logaritmo base a de b. Entonces, aquí tenemos que identificar qué es cada cosa. 4 sería b y 83 sería nuestra n. Entonces, sustituimos esto acá, y este a sería el 10, la base 10 que tienen los logaritmos de la calculadora. Entonces, literalmente ponemos en nuestra calculadora log 83 igual entre log 4 y nos quedaría 3.1877. Entonces, el logaritmo base 4 de 83 nos quedaría esta cantidad, ¿de acuerdo?
Y el último problema, el número de bacterias de un cultivo está dado por esta función. Aquí en la hora de escribir el problema me faltó ponerlo al elevado al exponente. Recuerden que estamos viendo función exponencial. Algunos de ustedes sí se dieron cuenta del error, otros ya no, pero como estamos tratando exponencial, esta parte 4t está en el exponente del 3. Entonces, donde t está en horas y el número de bacterias está en miles. Entonces vamos a ver qué nos pide. Nos pide determinar cuál es el número inicial de bacterias, cuánto son a los 15 minutos y cuánto a la media hora. Entonces, f de t es igual a 3 elevado a la 4t, t en horas y f de x en miles de bacterias. Entonces, la parte inicial es cuando t es igual a 0, o sea, en el segundo 0, por así decirlo. Entonces, en lugar de escribir t, escribimos el 0, hacemos la operación y nos da 1. Pero recuerden que está en miles de bacterias. Entonces, el número inicial va a ser igual a 1000 bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, para los 15 minutos, tenemos que convertir los 15 minutos a hora, porque la t está en horas. Hacemos una regla de 3. Una hora igual a 60 minutos, x igual a 15 minutos, de tal manera que x es 0.25 de hora. Hacemos nuestra operación y al final nos queda 3. Entonces el número a los 15 minutos sería igual a 3000 bacterias. Aquí en este caso, también si le pusieron aquí al inicio las 1000 bacterias, o sea, las 1000 bacterias por el 3000, les hubiera quedado 30.000 y también estaba bien. Entonces depende de lo que les vaya indicando el problema, pero en este caso, quien utilizó como número inicial y se basó en el problema de las diapositivas y lo multiplicó por esto, también estaba bien. Y para el caso de los 30 minutos, tenemos igual, hacemos una regla de 3 y nos da que 30 minutos es igual a 0.5 de hora. Entonces haciendo esto, 9, que vendría siendo 9000 bacterias. Igual si hubieran aquí puesto el número inicial de 1000 bacterias, les hubiera salido 90.000, que también estaba bien en ambos casos. Entonces es importante que vean con qué están trabajando. Aquí horas y miles de bacterias y que hagan sus multiplicaciones correctas para que obtengan los resultados. Entonces, ya saben, cualquier duda que tengan, pues me pueden preguntar. Y les recomiendo que para el examen pues tengan todos sus apuntes en orden y sus fórmulas para que les sea más fácil resolver. Entonces nos vemos, chicos, que estén bien.